Hola, espero que estés muy bien. Este es el Samsung Neo QLED Mini LED QN90C de 50 pulgadas con panel VA. Estas configuraciones que te voy a mostrar, o mejor dicho, recomendaciones que te voy a mostrar para el modo juego, aplicarían para tamaños que tengan panel VA, pero hasta donde puedo averiguar, muy probablemente solamente este de 50 pulgadas y el de 43 pulgadas tendrán panel VA, porque aparentemente los tamaños más grandes, de acuerdo a ratings.com, tendrán panel ADS. Para este video utilizo la consola Xbox Series X. Lo primero que debes hacer es en el menú de tu consola irte aquí a configuración, luego te vas acá a opciones de pantalla y video. Por supuesto, la tasa de actualización la modificas a 120 Hz, ya que este modelo es compatible con 4 puertos HDMI 2.1. También es compatible con frecuencias de actualización variables, aquí la activas. Y con lo único que no es compatible, al igual que todos los televisores Samsung hasta la fecha, es con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Pero considero que, por ejemplo, con la tecnología HDR10 muestra muy buenos resultados. Lo otro es, por supuesto, activar el modo juego en tu televisor. Para esto solamente es posible cuando el televisor detecta una consola de videojuegos. Y lo otro que debes hacer es aparecer la Game Bar de esta manera, hacerla aparecer. Lo que te puedo decir es que los modos de imagen que ofrece la Game Bar con la configuración que viene de fábrica estaría bien, excepto por ejemplo para el modo de imagen deportes, porque noté que de fábrica venía con una colorimetría entre rojiza y púrpura que era muy molesta. Entonces lo que debes hacer primero es que acá en experto de imágenes de juegos, el HDR juego lo dejes en apagado. El HDR10 más para gaming no hace diferencia porque hasta ahora no hay tantos videojuegos, o creo que no hay ningún videojuego con HDR10 más. Lo otro es irte acá a configuración experta, verificas que estos parámetros estén tal cual: brillo 50, contraste 50, definición en 12, color en 35, tinte VR en 0. El oscurecimiento local en alto, el mejorador de contraste en alto, trazado de tonos de HDR activo, tono de color estándar. Lo más importante acá en balance de blanco en .2, la ganancia de rojo en -12, balance de rojo en -8, resto de parámetros en 0. Y valores de gama y detalle de la sombra en 0 y configuración de espacio de color en nativo. Y lo otro sería que vuelvas a la Game Bar y que el modo de imagen original, que sería el que yo utilizaría para videojuegos de terror, apliques las configuraciones que te voy a mostrar en unos pocos segundos. Pero antes quiero decirte que para este tipo de videojuegos que tienen mucho color, como ya te había mencionado, los parámetros que vienen de fábrica, además de aplicar las configuraciones en el modo de imagen deportes, pueden ser más que suficientes. Ya aquí escoges el que se acomode a tus gustos personales, y realmente es que este televisor con esta consola rinde increíblemente bien en cuanto a calidad gráfica, en cuanto a manejo del movimiento. Nunca llegué a notar ni efecto ghosting, ni tampoco lo que se conoce como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Y por ejemplo, yo personalmente para este tipo de videojuegos de terror o que son de survival horror, que obviamente van a aparecer muchas escenas con mucha sombra, utilizaría el modo de imagen original, porque el resto de modos de imagen aclaran demasiado las escenas y desde mi punto de vista hacen que la experiencia de terror se pierda notablemente. Entonces, como te digo, en el modo de imagen original, yo te recomendaría que para ese tipo de videojuegos utilices este modo de imagen original con estas configuraciones que te voy a mostrar aquí en experto de imágenes de juegos. El HDR juego también en apagado. Recuerda que el HDR10 más para gaming no hace diferencia. Acá en administrador de dispositivo externo, el nivel de negro de HDMI lo dejas en automático, porque en normal opaca demasiado la imagen. Y aquí en configuración experta
te cercioras que estos parámetros estén tal cual: brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0, oscurecimiento local en alto. El mejorador de contraste, si lo dejas en apagado, la experiencia va a ser mucho más apagada, valga la redundancia, y por ende más terrorífica. Yo sí te recomendaría ese aspecto, que si quieres vivir una mejor experiencia en este tipo de videojuegos, dejes este parámetro apagado. El trazado de tonos de HDR activo. El tono de color de fábrica venía en cálido 2. Es una experiencia mucho más tibia y cinematográfica que tal vez a ti te guste, pero creo que a la mayoría de personas nos gusta una temperatura de color estándar, es decir, ni cálida ni fría. En balance de blanco no hay problema, no debes modificar nada. En gama ST.2084 lo colocas en 1, detalle de la sombra en 1 y la configuración de espacio de color en nativo. Ya habiéndote mostrado estas configuraciones tanto para el Forza Horizon 5, que también aplica para otros videojuegos con más color, como para ese tipo de videojuegos de terror utilizando el modo imagen original, yo considero que con estas configuraciones podrías quedar más que satisfecho con este televisor y esta consola Xbox Series X. Luego te haré un video con un gameplay con las mismas configuraciones con la PlayStation 5. Por ahora te voy a dejar con este gameplay con este videojuego Dead Space mejorado para Xbox Series X, con esta consola Xbox Series X obviamente, y el televisor Samsung Neo QLED QN90C de 50 pulgadas con tecnología de retroiluminación mini LED, atenuación local y panel UVA. Refueling sequence activated. Sufficient fuel to fire primary engine. Okay, I've got fuel reading. Only a quarter full, but it should be enough. I still need to get the centrifuge working before restart. Someone really screwed with these fuel lines. Move fast, Isaac. Egypt 7's looking damn close out there.